Hola, buenos días. Soy Oscar Dominic Flores González. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre el positivismo y el positivismo en relación a México. Los orígenes del positivismo surgen en Francia en la segunda mitad del siglo XIX y su nombre proviene del propósito de utilizar para investigación filosófica los métodos y resultados de la ciencia positiva, y al surgir en Francia se difunde por toda Europa y se convierte en la forma preferida de pensar de filósofos, historiadores, científicos y literarios. El positivismo tuvo como fundador a Hume, siendo su principal representante Augusto Comte en 1789 de 1857. Hijo de una modesta familia católica, desde muy temprana edad mostró un fuerte rechazo hacia el catolicismo tradicional y las doctrinas monárquicas. La filosofía positiva de Auguste Comte abandonó la especulación de lo sobrenatural en favor de la investigación científica según el conocimiento de todos los temas. Debería venir de la correlación de la evidencia empírica, el estudio sistemático de Comte, de la estadística y dinámica de la sociedad, sentó las bases de la sociología moderna que al principio llamó física social. Los postulados y características del positivismo se dividen en 5 puntos. Comte, en su obra Curso de Filosofía Positiva, fijó los principios básicos del positivismo. No existe otro conocimiento que el empírico, el que se funda en los hechos y formula las leyes de coexistencia y lección de los fenómenos. No conocemos los fenómenos, sino las apariencias de las cosas. Toda metafísica es un intento inútil y estéril, es carente de sentido. La búsqueda de todo lo que se llama las causas son primeras o finales. El único método válido es el de las ciencias experimentales. El positivismo tiene 3 estados. A continuación te los voy a decir. Todas las fases, las ciencias deben recorrer en su desarrollo 3 fases. El estado teológico, provisional y preparatorio, en el que la mente busca las causas y principios de las cosas. Lo más profundo, lejano, inasequible. Este estado, en el que se predomina la imaginación, corresponde, dice Comte, a la infancia de la humanidad. Luego sigue el estado metafísico crítico y de transición, en el que se intenta explicar la naturaleza de los seres sin recurrir a agentes sobrenaturales, sino a entidades abstractas y a una especie de pubertad histórica. Luego sigue el estado positivo o del infinito, en el que la mente se atiene a las cosas. El positivismo solo busca hechos, leyes, y se ajusta a lo positivo, a lo que está puesto o dado. De esto derivan varias características, por ejemplo, la hostilidad a la construcción y deducción, también la sistematización, reducción de la filosofía o los resultados de la ciencia. Luego sigue el positivismo jurídico-moral, que es aplicada a la orden jurídica, y el positivismo constituye en una doctrina que se considera el derecho desde un ángulo moralmente empírico y sin referencias a principios o a valores superiores, a su realidad inmediata. El derecho debe limitarse a lo positivamente dado. Por consiguiente, la ley moral no es invariable. La prueba a favor del positivismo moral es el testimonio de la historia. Cada pueblo y cada cultura forman sus propios juicios morales opuestos entre sí. Las ideas de orden y proceso es el planteamiento que Comte hace de la sociología. Está inspirado en Montesquieu, Condorcet y Bossuet. Funda, fundamentalmente, del primero toma el determinismo de los hechos históricos, en el que las constancias de las relaciones permiten descubrir leyes sociológicas. Del segundo toma la ley del proceso humano. Del tercero toma el afán universalista del espíritu humano. La idea de orden se refiere a la unidad sistemática de la sociedad en una época determinada, a la estructura que le da estabilidad y firmeza. La idea de proceso, por el contrario, muestra el paso de un orden determinado a otro. Las dos ideas conjuntamente permiten valorar todas las etapas por las que ha pasado la humanidad a lo largo de su desenvolvimiento histórico,
Sin embargo, lo que más caracteriza a la filosofía positiva es el haber descubierto el verdadero sentido del proceso social en la historia. La pregunta más importante aquí es ¿cuál es la influencia del positivismo en México? Para eso nos vamos a remontar a 1867 a 1910, que es un periodo un poco largo. De 1818 a 1881, entre otros años, tuvo una gran aceptación entre muchos personajes del triunfaje movimiento republicano, ya que se adecuaba políticamente a una posición continuadora del liberalismo. Según los positivistas, la ley de los tres estados se había cumplido en México: la colonia, el estado teológico, la lucha liberal contra la colonia, el estado metafísico, con la, con la reforma y la república se había llegado al estado positivo, la lucha que México sostuvo contra Napoleón III y las fuerzas regresivas del país se interpretó como resultado de la fuerza positiva de la humanidad. La burguesía mexicana buscaba el orden en la sociedad, cualquier precio, por lo que su principal lucha era con los liberales y conservadores que se empeñaban en sostener ideas anarquistas, las cuales eran efectivas para destruir un orden, pero nunca para construirlo. Este combate proclamado tuvo efecto en varios aspectos de la realidad social mexicana, que aún hoy pueden sentirse en todos los niveles, y principalmente en los educativos, como programas y proyectos de educación, también de ciencia e investigación. El positivismo y el movimiento revolucionario. Durante los años de la fiebre positiva, los políticos formados en estas ideas, al igual que los científicos, trataron de poner orden y lograr entonces la libertad. Defenderían con tal ahínco la metodología que los pueblos les propinó. El mout del Partido de los Científicos, Porfirio Díaz, tomó el poder político y la burguesía el, el económico. El primero se declaraba positivista y científico, a ultranza, mientras que los segundos se enriquecían bajo los presupuestos darwinistas de que todos los mexicanos tendrían derecho a enriquecerse, pero unos podrían más que otros. Los beneficiados, que fueron políticos que traficaban con concesiones industriales, y los grandes latifundistas. Gabino Barreda fundó la Escuela Nacional de Preparatoria, cuna de las nuevas ideas y gran semillero de hombres influyentes del país. Los preparatorianos llegaron a ser en un poco tiempo, líderes de la administración pública y directores de la actividad intelectual. A medida que se aplicaba en la primera década del siglo XX, la aplicación de sus doctrinas del positivismo iban brincando a sus amargos frutos, y el proceso de México se calificó en términos que hoy no nos son ajenos desde el neoliberalismo: cuanto más ricos sean sus ciudadanos, más progresará el país. Se olvidarán que el enriquecimiento exagerado de unos, solo pocos, implicaba que el empobrecimiento exagerado de otros, que eran demasiados. Se preparaba así el tiempo para el movimiento revolucionario. La idea fundamental en que se apoyaba el positivismo en México era la concepción de orden basado en el equilibrio y la jerarquía de los diversos estados sociales. Según Barreda, el positivismo llegó a significar tanto para México que incluso en los tres colores de la bandera podía percibir los principios del lema que Comte, con una ligera y variante libertad, orden y progreso. Asimismo, también se veía reflejado este lema en la frase que marcó el proceder del porfiriato: orden y progreso. Los representantes del positivismo en México son imágenes públicas muy influyentes. En el siguiente espacio solo es necesario mencionar algunos hombres que tuvieron gran influencia en la aplicación de esta ideología, la mayoría de los cuales ya han sido mencionados anteriormente a lo largo de esta investigación. En primer plano tenemos sin duda alguna a Gabino Barreda, que fue el iniciador y aplicador del positivismo en México, tomándolo directamente desde Francia, específicamente de Augusto Comte, además de haber sido el que introdujo esta ideología sociopolítica en México. Llevó a cabo numerosas acciones tratando de cumplir o lograr lo que se dictaba el positivismo. Muchos personajes tuvieron algo que ver con esta doctrina, algunos más que otros. Tomemos el ejemplo de Benito Juárez, que sin darse del todo cuenta,
junto con varios más de sus cercanos colaboradores liberales, llevaron a cabo el positivismo en México. Un ejemplo de eso serían las leyes de reforma, que aún siguen activas, las cuales se basan en muchas ideas de positivistas, la separación, la iglesia-estado, la nueva forma, la nueva forma de impartir la educación en México, siendo esta ya meramente científica y no religiosa, basada en creencias. A su vez, Porfirio Díaz puede ser considerado como un digno representante de algunos aspectos del positivismo, ya que es con cuando el país logra mayor nivel de orden y proceso, principio muy mencionado en lo anterior, en la anterior doctrina. El modo en que Díaz logró su orden y progreso era bastante brusco, ya que es un cambio total de la recién adquirida total libertad de expresión de las ideas a la represión de estas mismas sí representaban de alguna manera oposición al actual régimen porfiriato. Sin duda existieron varios otros representantes de esta doctrina en México, pero mm, en cuanto a más se interna uno en este ejemplo, más importantes son estos personajes. Los que influyeron más, hubo representantes también, pero en grupos, por ejemplo los liberales. Y bueno, esto es todo. Es una mini explicación sobre el tema del positivismo, elaborada con PowerPoint. Espero que les guste. Gracias.